What I did on Earth was unforgivable. Omni-Man empezó como la versión maligna de Superman, despiadado y con una misión imposible de perdonar. Pero la serie poco a poco nos muestra cómo Nolan se arrepiente y busca reparar el daño. Y la pregunta que quiero plantear es, ¿Omni-Man realmente merece la redención? Intentaré divagar lo máximo que pueda en este tema, así que no os lo toméis como si fuera un análisis, porque no lo es solo como una charla. ¿Vale? Entonces intentaré divagar aquí porque la respuesta definitivamente no es nada sencilla. And I promise I'll spend the rest of my life trying to make it up to you and everyone else. Lo primero es recordar todo lo que hizo Nolan, para entender la gravedad de sus acciones. Mucha gente piensa directamente en la catástrofe que provocó en el final de la primera temporada, pero Nolan provocó muchos más daños, algunos no tan visibles. Lo primero es recordar que Nolan llegó a la Tierra como un agente enviado para conquistarla, para el Imperio Viltrumita. Eso significa que toda su imagen de héroe, su matrimonio y parte de la vida familiar que ha construido ha sido a base de mentiras. Nolan convirtió una vida entera en una tapadera y manipuló a su familia emocionalmente. Luego asesinó a los Guardianes del Globo, una ejecución premeditada contra sus propios compañeros, la gente que confiaba en él y que además representaba la principal defensa de la Tierra. Y luego está la masacre en el centro de Chicago. Aquí es donde pasa el mayor acto imperdonable de Nolan, porque no es solo que haya matado a miles de inocentes, que eso de por sí ya es bastante imperdonable. Pero es que esa masacre realmente ocurrió porque era un intento de quebrar a Mark por dentro, arrancarle la compasión y hacerle aceptar la lógica viltrumita. Es literalmente un padre intentando rehacer a su hijo a base de golpes para que deje de ser quien es. Pero lo más importante es que Nolan quiere someter a todo un planeta entero. Para él, la Tierra no merece elegir su propio destino y que él tiene el derecho de imponerle uno por la fuerza. Todo lo demás sale de ahí. Los muertos, las mentiras son consecuencias de esa convicción. Y vamos, es justo aquí por donde quiero empezar a debatir la redención de Nolan. Porque hasta el momento no parece que se merezca ningún tipo de redención. Pero tenemos que recordar que Nolan nació en un mundo diferente al nuestro. Un lugar donde la fuerza y la batalla era lo único que importaba. Tanto que se hizo una batalla entre ellos, donde mataron a la mayoría de su población para quedarse únicamente con los más fuertes. Estamos hablando del adoctrinamiento total de una persona, en este caso de una civilización entera. Desde pequeños les meten eso en la cabeza, tanto que para convertirse en adultos tienen que pasar por una especie de rito de iniciación que básicamente consiste en llevarte una paliza de tus propios padres. Y la idea es que le venzcas, algo que es muy poco probable, o que aguantes lo máximo que puedas dando la mayor guerra posible. Y solo para que quede claro el orden cronológico de los Viltrumitas. Primero pasan por su etapa de purga de los más débiles, después construyen una sociedad militarista y se lanzan a conquistar mundos durante siglos. Y solo más tarde llega el virus, que mata a la inmensa mayoría y reduce muchísimo su capacidad de conquista directa. O sea que su imperio siempre fue sobre conquistar. El virus solo ha hecho que no puedan conquistar de la misma forma. Al ser menos no pueden entrar en un planeta sin estar seguros antes. Ya son pocos, la idea es expandir la especie, no acortarla. Por eso Nolan tuvo que infiltrarse y no llegó arrasando con todo. Entonces a partir del virus tienen la necesidad de recuperar la especie también. Antes era por cuestión de supremacía, pero bueno, después del virus ya era también para salvar la especie. Y todo esto es importante para empezar con la redención de Nolan, ya que hasta qué punto puedes culpar a una persona que ha sido adoctrinado desde pequeño para imponer y matar. Si vamos al arco de Rece de la película de Chainsaw Man, pequeño spoiler, dejaré un minuto aquí para que lo paséis si no queréis el spoiler. Hay mucha gente que ama a Rece, a pesar de que ella hizo algo muy parecido a Omni-Man. Ha usado a Denji emocionalmente y arrasó con toda una ciudad. Parte de ese cariño que tenemos por Rece es por su contexto. Era una niña soviética que la usaron desde pequeña para experimentos y que fue adoctrinada para ser una agente secreta. Una historia muy similar a la de Nolan, en mi punto de vista. El único acto de redención de Rece realmente es no huir e intentar volver con Denji, hasta que aparece Makima. Sin embargo, Rece es amada por muchos. Por cierto, tengo un vídeo hablando solo sobre Rece, así que te dejo el vídeo al final de este.
porque al fin de cuentas la usaron para el beneficio del Estado. Le quitaron su infancia y toda su vida para enseñarle un único propósito, el de engañar y destruir. Pero es importante aclarar que no estoy diciendo que el contexto de la persona justifica cualquier tipo de acto por su parte. No es eso lo que quiero decir. Solo quiero que empieces a pensar en la complejidad de lo que es plantearse la redención de Nolan. Porque Nolan no es un personaje que comete atrocidades simplemente por ver el caos, como lo hace Joker, por poner un ejemplo, sino que es una persona que ha sido adoctrinada para ser un arma viviente. Piensa de esta manera, tú no puedes llegar a una persona tímida y decirle, ¿sabes qué? Ser tímido está mal, te cierras un montón de puertas, vives con un constante estado de ansiedad cada vez que sales de la puerta de tu casa, etc. Aunque puedas dar todas las razones lógicas y emocionales a esa persona, ella no cambiará de la noche a la mañana solo porque ha entendido que ser tímido está mal. Es un proceso, necesitará una cantidad de reafirmaciones en su cabeza, necesitará actuar de forma consciente cada vez que su impulso de no decir nada aparezca e ir en contra de ello. No ocurre de repente, porque es una identidad que esa persona tímida lleva años diciéndose a sí misma. Aclarando que esto es solo un mero ejemplo para que entiendas que deshacerse de una identidad que está profundamente arraigada dentro de ti no es fácil. Pero volviendo, esto no justifica las acciones del personaje. Pero con esto empezamos a entender por qué hace las cosas que hace. Por ejemplo, la paliza que le dio a Mark, aunque para nosotros nos parezca brutal, en parte era la forma que los Viltrumitas tenían de educar. Una forma brutal, pero es su forma. En el caso del incidente con Mark, también una forma de romperlo ideológicamente. Quebrarlo psicológicamente para que acepte el estilo de vida de los Viltrumitas. Está imponiendo una mentalidad en Mark. Eso no es lo que yo llamaría educación, pero sentarse a hablar de forma tranquila no creo que le pegase muy bien a los Viltrumitas. En mi opinión, si seguimos la lógica de los Viltrumitas, creo que si Mark de casualidad llegase a ganar a Nolan en Chicago por la forma de ser de los Viltrumitas, seguramente Nolan habría aceptado la humanidad mucho antes. De la misma forma que pasa cuando un líder es muerto por otro Viltrumita. Ellos no cuestionan su liderazgo. Solo con el simple hecho de que haya ganado al más fuerte es suficiente para que ellos lo obedezcan. Por eso creo que Nolan medio que estaba pasando a su hijo por ese rito de iniciación para convertirse en un adulto y también le estaba enseñando desde la única forma que los Viltrumitas sabían. Pero bueno, esta es mi interpretación, no he leído los cómics, por lo que tampoco sé mucho más de lo que me dice la serie. Solo para hacer un pequeño paralelismo con la vida real, tendríamos a los espartanos, que también eran adoctrinados desde pequeño a base de palizas, etc. Pero también tenemos que comentar uno de los momentos más crueles de la serie, cuando Nolan confiesa que para él Debbie es una mascota. A ver, esto es vital para entender su mentalidad. No es solo un insulto. Es que desde la perspectiva de un ser que vive miles de años, amar a un humano es como para nosotros amar a un perro. Sabes que va a morir, sabes que es inferior en sus capacidades, pero lo cuidas y lo quieres. El problema es que Nolan usó esa lógica para justificar su falta de empatía real. Para él, las vidas humanas no tienen peso moral, eran simplemente compañía temporal en su misión. Pero cuando su padre le dice que todos sus seres queridos morirían y Mark se quedaría solo, ya que los Viltrumitas viven miles de años, Mark le dice que aún tendría a su padre. Y entonces Nolan se va al espacio llorando y desaparece durante meses. Y ese fue el punto en que empezó a cuestionarse su rol como Viltrumita. Nolan hizo por primera vez algo que va en contra de su lógica Viltrumita. Huye de su misión. Pero recientemente descubrimos lo del virus, que redujo bastante la población Viltrumita. Entonces la vida que construyó ya no era solo imperialismo puro. También había una lógica de preservación de especie. Eso no convierte su engaño en algo noble. Pero si miramos desde su perspectiva, es lo más lógico. Aunque el acto que tengas que cometer sea el de someter a todo un planeta. Otra vez, no justifico nada, solo planteo cosas. Así que, ¿tú crees que si el ser humano estuviera en la misma situación, no intentaríamos hacer algo parecido? Ya estamos intentando colonizar Marte, y lo hacemos con Marte porque no tenemos capacidad de llegar más lejos como especie, pero si la tuviéramos, algo parecido intentaríamos hacer seguro. O sea, para Nolan está en una misión casi sagrada, la de salvar a su especie. Entonces ya tenemos el adoctrinamiento brutal por parte de su especie y la misión sagrada de salvarla. Pero bueno, más adelante se encuentra con los Traxanos, una especie que vivía muy pocos años, incluso menos que los humanos. Y al convivir con ellos y
ver su estilo de vida, Nolan empieza a entender el precio de la vida. ¿Te acuerdas de lo que dije antes sobre lo que dijo Nolan de Debbie ser su mascota? Él lo ve así porque hay un desajuste de escala temporal. Si cogemos a Frieden, por ejemplo, tenemos otro ser que sufría el mismo problema que Nolan con su esperanza de vida, pero con la mínima diferencia de que Frieden no es una genocida supremacista. Pero bueno, también es un ser con una esperanza muy larga de vida, con lo que hizo que no valorara el tiempo que pasó con sus compañeros en su aventura contra el rey demonio, hasta que muere Himmel. A partir de ahí, Frieden empieza a entender el valor de la vida humana. 人間の寿命は短いって言っていたのに、なんでもっと知ろうと思わなかったんだろう。 Y prácticamente toda la primera y segunda temporada al menos nos enseña ese proceso de madurez de Frieden. En el caso de Nolan tuvo que ver cómo su hijo rechazaba a los Viltrums y encontrarse con los Traxanos y la madre de Oliver, para empezar a darse cuenta de la importancia que tenía también las vidas que eran menor que la suya. Algunos podrían pensar que tuvo tiempo de sobra en la Tierra para darse cuenta de esto, pero como vimos en el caso de Frieden, a veces solo empezamos a plantearnos cosas cuando ya es demasiado tarde. Y eso lo podemos ver explícitamente en la cuarta temporada, cuando Nolan va a disculparse con todos y vemos como nadie le perdona, ni Debbie, ni el sastre, ni Oliver, al menos al principio. Y eso es importante porque Nolan tiene ganas de mejorar y ayudar, pero aún no se lo ha ganado. Entonces estamos viendo a Nolan intentando conseguir el perdón de la gente a la que ama y así redimirse. Pero ya que estamos hablando de perdón y redención, ¿qué tal si vamos a la raíz e intentamos entender lo que realmente significa perdonar a alguien y que esa persona se redima? Vamos primero con el significado de perdonar. La palabra perdonar proviene de las voces latinas per, completamente, y donare, obsequiar o regalar, que antiguamente denominaba aquello que se entregaba por dádiva, lástima o como regalo. Por eso el perdón se entiende normalmente como un acto de generosidad o compasión por parte de quien perdona, así como un gesto de humildad por parte de quien pide perdón. Vale, para mí es muy importante entender lo que realmente significa estas palabras, porque suelen tener un significado bastante moral. El perdón es muy valorado tanto en la sociedad como en ámbitos religiosos, porque suele promover la paz. Ahora entendemos que el perdón viene de un acto de humildad de la parte de la persona que ofende, pero sobre todo de la compasión del afectado. Y si os habéis dado cuenta, he venido apretando la misma tecla durante todo el vídeo. Y es que yo no estoy justificando nada de lo que hizo Nolan. Entonces, para entender esto, vamos a ver lo que no significa el perdón. El perdón no es absolver. El perdón no consiste en borrar el pasado ni en hacer como si nada hubiera sucedido. La ofensa forma parte de nuestra historia y aunque podamos liberarnos del dolor que nos provoca, el hecho siempre estará presente en nuestra memoria, de alguna manera. No es olvidar. Si borramos el recuerdo, quedaríamos vulnerables a futuros daños. Es más bien un acto consciente de soltar el peso emocional que arrastramos. No es dar clemencia. No somos jueces de la vida ni tenemos el derecho de decidir el castigo que se merece el otro. Perdonar no es renunciar a la justicia. Perdonar no significa dejar de luchar por nuestros derechos ni abandonar nuestros principios. Se trata de dejar ir el odio y la ira, pero sin renunciar a la justicia. Así que perdonar es en esencia un acto de liberación interna que requiere tiempo y la voluntad de hacerlo, ya que no es una obligación. Al perdonar nos damos la oportunidad de sanar, avanzar y recuperar nuestra paz interior. Son muchas definiciones, pero es importante que entendáis que si Nolan recibe el perdón de su familia, no significa que les parece bien lo que hizo Nolan o que van a hacer como si no hubiese pasado nada, sino que para su familia es liberarse de un gran peso. Pero para Nolan es el primer paso importante para su redención. Pero al fin y al cabo, ¿qué es la redención? La palabra redención tiene su raíz en el latín redemption, redemptionis, que significa rescatar o recuperar algo mediante un pago. En su origen, redimir era literalmente comprar de nuevo o recuperar algo que se había perdido. Este trasfondo ayuda a entender por qué en el cristianismo se habla de redención cuando se refiere al sacrificio de Cristo. Es la idea de que Dios, por medio de Jesucristo, rescata a la humanidad pagando un precio, su propia vida, para liberarla del pecado. La mayor diferencia que yo he entendido sobre perdón y redención es que la última se requiere un precio a pagar. Por ejemplo, hay mucha gente que critica la redención de Atrein en The Boys,
que por cierto tengo un vídeo hablando sobre. Pero para mí, desde la primera temporada, ya con su ataque al corazón y otros eventos que ocurre a lo largo de las otras temporadas que hablo en el vídeo, fueron construyendo poco a poco su redención y al final pagó el precio con su propia vida. Pero en mi humilde opinión, Nolan es menos digno de redención que Atrain, más que nada por la gravedad de sus actos. Atrain fue un cabronazo, pero Nolan está casi a un nivel de Homelander si se le fuera la pinza de verdad. Buscando sobre el perdón, encontré que hay factores que facilitan el que una persona sea perdonada. Y dos de ellos son los que yo creo que justifica que Nolan sea menos digno de redención que Atrain. Y la primera es cuanto menos grave fuera la ofensa, más fácil es de perdonar. En el caso de Atrain, su mayor pecado, por resumir mucho, fue matar a Robin. El de Nolan, matar a miles de personas, por lo que está en una escala muchísimo mayor. Es mucho más grave, por lo tanto es más difícil de perdonar. Y la segunda es cuanto mayor sea la relación con el ofensor. Atrain no tenía ningún tipo de relación con Hughie. Eran totalmente desconocidos, por lo tanto es más fácil de perdonar a Atrain. Pero Nolan engañó y manipuló emocionalmente a su familia y toda la humanidad diciendo que era un héroe. Entonces eso hace mucho más difícil de perdonar a Nolan. Pero el acto más difícil de perdonar, más que matar a miles de personas, es que hayas visto el vídeo hasta aquí sin suscribirte. Eso es muy chungo de perdonar, pero si te suscribes justo ahora, te habrás ganado la redención dignamente. Así que dale al botón aquí abajo, que es un gesto simple, pero que a mí me apoya mucho. Gracias y seguimos. Pero bueno, los otros factores sí que favorecen a Nolan, como cuando el ofensor explicita su pesar o arrepentimiento, cuando ha solicitado perdón, sobre todo si lo hace públicamente. Nolan no lo hizo públicamente, pero al menos fue en busca del perdón. Cuando el ofensor manifiesta ánimo de enmienda. En la cuarta temporada vemos claramente cómo Nolan quiere compensar todo el daño que hizo, hasta el punto de destruir su planeta natal. Por lo tanto, para mí, Nolan sí que es digno del perdón, pero solo obtendrá su redención de un acto que salve a la Tierra, a su familia o algo parecido, pero pagando el precio con su vida. Great start. Nearly died 2,341 more times, and then we can talk. Yo no he leído el cómic, pero para mí está más que claro que Nolan la palmará en algún momento. Porque a fin y al cabo, en este punto, lo único importante que Nolan tiene en la vida es su familia y la Tierra, sobre todo su familia. Por lo que no puede sacrificar nada de eso por su redención. No lo puede hacer simplemente por motivos narrativos. Ese desenlace rompería muchos arcos de personajes, etc. No creo que la historia tire por ahí. Así que creo que lo más probable es que Nolan pague el precio de la redención con su vida. De todas formas, te agradecería que no dieras spoiler en los comentarios. En vez de eso, dime qué opinas sobre la redención de Nolan. Y te dejo el vídeo sobre la redención de Atrain y el vídeo que hice sobre Rece aquí para que lo veas. Gracias y no te olvides de suscribirte.